Le doy la bienvenida a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, para hablar de algunos temas importantes. Ministra, gracias por venir. Empiezo por los contratos colectivos. Hay una reacción por parte de los trabajadores de CENEL, por ejemplo, en este tema que dispuso la Corte Constitucional de devolver estos valores que llegarían a 110 millones de dólares. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. El Ministerio de Trabajo no intervino en este proceso denominado Acción Constitucional de Acción de Protección. Nosotros hemos revisado la sentencia y en el Ministerio de Trabajo nunca se registró el cambio de régimen, es decir, de aquellos que son servidores públicos bajo el Código de Trabajo tal como los cambiaron, más los beneficios de la contratación colectiva. Pero le quiero decir lo siguiente, en esta sentencia, cuando se presentó la demanda en octubre del año 2021, ya la Corte Constitucional se había pronunciado desde el año 2018 a través de sendas sentencias en los casos de los cambios de regímenes, porque en el año 2015, mediante una enmienda constitucional que se resolvió en el seno legislativo, también se cambiaron, hubo traslado de obreros a la LOCEP. La Corte Constitucional en el año 2018 resolvió que esas enmiendas constitucionales eran inconstitucionales por la forma y decidió que tenían que retornar al Código del Trabajo. Posteriormente, también se dieron intentos de traslado de la LOCEP para el Código de Trabajo, es decir, a la inversa, más el contrato colectivo. Y ya la Corte se había pronunciado de que no era posible este tipo de traslado a través de acciones de protección. Exactamente, eso le iba a preguntar. ¿Cómo se logran con acciones de protección? Es lo que se logró en el caso de CNT y en el caso de CENEL. Y en el caso de SELEC, donde sí intervinimos como Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Obras Públicas, de la mano también con el Ministerio de Economía y Finanzas, tenían una sentencia de primer nivel a favor, con un traslado que aproximadamente llegaba a 200 millones de dólares. Nosotros cuando estuvimos en la audiencia, en el recurso de apelación que se planteó a esa decisión, logramos revertir esa decisión constitucional y no se pudo evidentemente cumplir con la sentencia de primer nivel porque la sentencia fue cambiada, se revirtió. Los jueces decidieron en base justamente de sentencias de la Corte Constitucional de años anteriores que el traslado no era posible y que además la acción de protección se desnaturaliza cuando se otorgan derechos. Consecuentemente, dice la Corte, que incluso existe un fraude constitucional por parte de los jueces porque ellos han violado la garantía constitucional de cumplimiento en relación a todas las garantías jurisdiccionales. Hablemos del caso Petroecuador. Los contratos de Petroecuador están siendo revisados. El día de hoy, el Ministerio de Trabajo, por primera vez en la historia del Ecuador, nos vamos a sentar, Gobierno Nacional, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Energías y Minas para la revisión de la contratación colectiva en el caso de Petroecuador, contrato colectivo que no ha sido tocado desde el año 2017 y a petición de los dirigentes y de todos los trabajadores de Petroecuador en sendos oficios remitidos al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, y a mí como ministra de Trabajo el día 14 de febrero, nos solicitaron la concurrencia al inicio de esta revisión, de esta contratación colectiva. Y el día de hoy nos vamos a sentar. ¿Cuánto dinero hay en juego? 40 millones de dólares en este tipo de beneficios que tienen algunos trabajadores, subsidio del 0.25% de su remuneración de cada año de antigüedad. Los años de antigüedad se contabilizan en algunos casos de 2009. Bueno, hay una serie de beneficios que tienen. ¿Ustedes van a eliminar, negociar, a cambiar estos beneficios? Hay un marco regulatorio en toda negociación de la contratación colectiva en el Ecuador. Y uno de los marcos regulatorios justamente es el mandato constituyente número 4, que establece cuáles son los límites cuando se pagan indemnizaciones por despido intempestivo. También hay otro marco regulatorio que es el decreto ejecutivo 1701 y posterior el 225. Y también tenemos marcos regulatorios que se encuentran en los acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio del Trabajo, donde se establecen pisos y techos. Por tanto, al tener un marco regulatorio, nosotros tenemos que ajustar que los contratos colectivos no excedan
estos marcos regulatorios. Y algo extremadamente importante, por eso la participación del Ministerio de Economía y Finanzas deben tener la solvencia económica, y así lo sostiene la Corte Constitucional, que ha dejado sin efecto resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio del Trabajo de tiempo atrás, cuando se evadieron los dictámenes del Ministerio de Economía y Finanzas, y hemos tenido que retornar al inicio de estas negociaciones. Por tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas participa directamente en la negociación y tiene que emitir el dictamen en el momento en que se cuantifique cuánto va a costar esta nueva contratación en la empresa Petroecuador. Ministra, le cambio el tema y quiero hablar del plaquicidio, el caso de las placas del ministerio. Digo plaquicidio porque van, ¿cuántas placas? 4 placas. Y sí, y el día de ayer ya la jueza modifica la sentencia por 5ª ocasión. Ahora no señala ella que desea la placa en una pared, sino en una columna del edificio. Yo he cumplido absolutamente con todo. Pero usted le hace morir de iras a la jueza. Primero pone una placa donde no se ve nada. No, déjeme decirle lo siguiente. Antes de esa placa ya se había instalado la primera placa y la Defensoría del Pueblo, que es la que hace el seguimiento, según lo que establece la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, había enviado el informe. La jueza simplemente obvió el informe, no se pronunció sobre esa placa y pidió que se elabore una placa de 90 centímetros de ancho. Esa pared no da para 90 centímetros, apenas da para 80 centímetros. No le gustó la placa, pidió otra placa, y aquí viene algo muy importante, cambió el texto de la placa. Cambió el texto de la placa, la pidió en bronce, a gusto y sabor de la juez. Se hizo la placa, ahora ya no quiere la placa en la pared, ahora quiere la placa en la columna. Pues pueden ir los medios de comunicación el día de hoy y encontrarán la placa en la columna. Ya la cambió. Se la cambió el día de ayer, es la 5ª modificación que ella hace a la sentencia. Hay una placa que dice, se coloca por 3ª ocasión una placa pese a las sentencias, pese a que las sentencias son inmutables, es decir, nunca pueden ser cambiadas. La justicia no puede ni debe ser un espectáculo mediático como se da en este caso. Así consta en la placa y la ministra dijo, no, el espectáculo lo está dando el Ministerio de Trabajo, lo dijo ayer. Mire, yo le puedo decir, alguna de las razones por las que yo he denunciado ante el Consejo de la Judicatura la conducta de la juez de apellido Vera es porque ella viola permanentemente no solo la Constitución de la República, sino también el Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene normas muy claras respecto a la conducta y al comportamiento de un juez en la administración de justicia. Entiendo que ella es una activista judicial, pero en este momento se ha convertido también en una activista política. ¿Qué va a hacer al respecto usted? Da las placas. Las placas fueron quitadas. Creo que es uno de los hechos más bochornosos que ha iniciado una juzgadora, y entiendo que ella tiene su inclinación política, porque en la sentencia escrita ella involucró, en la decisión escrita, a varias instituciones del Estado que no han sido parte del proceso. Involucró a las Fuerzas Armadas, involucró a la Policía Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, involucró al presidente de la República y a todos en conjuntos. Así está en la sentencia. Dispuso que trasladen y sienten a la legitimada activa en una dependencia del Estado. La acción de protección se originó por la apertura de un sumario administrativo que inició justamente por otra acción de protección, que dispuso al Ministerio de Trabajo que continúe con el sumario administrativo. Y la juez, en la segunda acción de protección, le generó un derecho a la legitimada activa, porque la convirtió, así consta en la sentencia por escrito, desnaturalizando evidentemente la acción de protección, la convirtió en funcionaria de carrera del servicio exterior. La cambió de la LOCET y dijo que a ella, al ser una funcionaria de carrera del servicio exterior, la ampara la Ley Orgánica del Servicio Exterior. ¿Una inclinación política hacia dónde de la parte de la jueza? Hacia una posición política contraria, evidente al ordenamiento jurídico que tenemos en el Estado ecuatoriano. No puede ser posible que una juez, en una decisión escrita, involucre a todos los estamentos del Estado que no han sido parte del proceso de esta acción constitucional. Es más, le he solicitado de manera reiterada que esta sentencia de primer nivel por escrito, por obligación, la remita de manera inmediata a la Corte Constitucional,
pues se niega, no lo quiere hacer porque el tema no solo es relevancia constitucional, este caso es un caso de relevancia nacional. En algún momento llegará a la Corte Constitucional. Usted, a propósito de la vicepresidenta Verónica Abad, ¿usted sabe si ella ya está trabajando en Turquía? No, yo no tengo esa referencia. Lo único que conozco como Ministerio del Trabajo es el informe que a ella se le canceló todos los valores que le corresponden mensualmente. Ese es un informe que el Ministerio del Trabajo hizo y que nosotros obligatoriamente lo tenemos que hacer porque así establece la ley. Ayer sufrió un tropiezo el concurso para jueces de la Corte Constitucional. El candidato José Luis Espinosa tiene, y le quiero poner copia en pantalla, una prohibición legal para ejercer cargo público por haber sido destituido. Este es un certificado del Ministerio de Trabajo, registra impedimento sí, pero en el expediente del candidato tendría un documento en el que dice que no tiene inhabilidad. Mire, el tema de los impedimentos en el Ministerio de Trabajo es un tema que recurrentemente sucede. Le cuento un caso, que este es un caso muy recurrente. Los primeros días de cada mes siempre la página se vuelve a actualizar y aparecen los impedimentos de manera inmediata, automática, de aquellas personas que, por ejemplo, no han cancelado los aportes patronales. Lo primero que verifica el Ministerio de Trabajo, porque se coordina directamente con la Asamblea Nacional, es que los que tienen este problema inmediatamente procedan a cancelar. Esto es un tema de orden automático que realiza el Ministerio de Trabajo. Yo desconozco la particularidad del caso que usted lo señala, pero el Ministerio tiene un reglamento en relación a este tipo de hechos. Cuando suceden o se evidencian o se hacen públicos estos casos, el Ministerio está obligado de manera legal a recurrir al organismo que originó el impedimento a fin de poder constatar y verificar si el impedimento ya ha sido levantado después del cumplimiento, entiendo, de órdenes judiciales. Es que aquí sería un caso al revés, porque dice que en octubre del 24 se establece en el informe que no tiene impedimento y ahora parece que sí tiene. Mire, le voy a comentar el último caso que también fue público del mes de enero de un candidato, entiendo, a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece un candidato que sostenía que a él debían levantarle el impedimento, pero constaba con impedimento hasta el día que se hizo público. Entregó toda la documentación del organismo pertinente que le impuso el impedimento y fue levantado el impedimento de este candidato de apellido Rosero. Recuerdo que es un apellido Rosero. Lo mismo sucedió con el caso de un asambleísta actual de la bancada de Revolución Ciudadana, que gana en primera instancia, esto es mediante una acción de protección, que le levanten el impedimento. Y en segunda instancia, el tribunal es adverso en su decisión y el tribunal notificó al Ministerio de Trabajo que tenía que inscribirse el impedimento. Al existir el reglamento, le corresponde al Ministerio de Trabajo presentar la documentación necesaria a través del petitorio para que el organismo que originó el impedimento le señale claramente al Ministerio de Trabajo si el impedimento ha sido levantado. Ministra, gracias por venir y contarnos de tres temas que son importantes. Muchas gracias a usted. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo.